¿Qué tal? Soy Dan Ruiz y voy a hablar del capítulo 8 reclutamiento de personal. Bueno, el reclutamiento es la técnica encaminada de proveer de recursos humanos a la empresa u organización en el momento oportuno. Para esto tendremos que responder la pregunta: ¿cuándo se necesita un reclutamiento? Bueno, cuando es un puesto de nueva creación o cuando se tiene un puesto vacante por alguna baja o transferencia. Las fuentes de reclutamiento. Bueno, existen dos fuentes de reclutamiento, que es la interna, una es la interna, que serían las fuentes que sin necesidad de recurrir a otras personas o lugares fuera de la empresa, proporciona el personal requerido en el momento oportuno. Esto, puede ser ejemplos los sindicatos, ya tienen varias postulaciones dentro de ellos, el archivo cartera de personal, que cuando se hacen entrevistas por un puesto que acuden varios solicitantes, pues muchas veces se guarda el expediente para llamarlos en caso de que se le necesite. Los familiares y recomendados, eso suele pasar muchísimo, sobre todo en las entidades de gobierno, y la promoción de transferencia de personal, que es cuando pues sube de nivel, cuando dentro de la misma empresa sale la convocatoria para un puesto nuevo de mayor jerarquía. Las fuentes externas son aquellas a las que el reclutador puede recurrir de acuerdo con las características requeridas de lo referente al aspecto profesional y que son totalmente ajenas a la empresa. Las más importantes son pues las fuentes de profesionales y educativas, que vienen siendo pues las escuelas, las universidades, los institutos que se dedican a la preparación de profesionales en las diferentes áreas científicas, tecnológicas, matemáticas y administrativas. La bolsa de trabajo de las instituciones educativas puede servir principalmente para vacantes en lo que quiere decir becarios o prácticas profesionales. Así como las asociaciones profesionales, que son un conjunto de profesionistas de un mismo ramo que pues ya cuentan con prestigio, las bolsas de trabajo, las agencias de colocación, el muy sonado outsourcing, la puerta de la calle, que es cuando un candidato llega solo y sin haber visto o haber tenido algún registro historial viene y deja su currículum a la empresa. Los medios de reclutamiento serían los medios de difusión, que es el encargado de reclutamiento, los medios impresos, la prensa son los medios utilizados para reclutar personal. Los anuncios en la prensa pueden ser de dos tipos: cerrados, abiertos. En el primero, los cerrados, los requisitos son inflexibles y pues son específicos, ¿verdad? En este tipo de anuncios debe aparecer pues el tipo de puesto, la escolaridad mínima requerida y el salario. Los otros vendrían siendo los abiertos y son un poco más flexibles. Otro donde también es en radio y televisión, donde escuchamos convocatorias para postulantes para algún puesto en alguna empresa, los grupos de intercambio, el reclutamiento en línea, las bolsas de trabajo virtuales, redes sociales, grupos de intercambio virtuales. Reclutamiento foráneo. Se refiere a la obtención de recursos humanos fuera del lugar donde radica la empresa. Es necesario cuando en el lugar donde se elabora no existen los recursos humanos que podrían cubrir las necesidades y los requisitos técnicos que exige el puesto que se estaba de vacante. El reclutamiento estatal se realiza en la capital o principales ciudades del estado. El reclutamiento municipal, pues en el municipio. Las fuentes de trabajo: es conveniente conocer las fuentes de trabajo que existen en relación con el número de habitantes, ya que si no existen demasiadas fuentes de trabajo en un lugar donde viven demasiadas personas, las personas estarán contentas y satisfechas en abandonar su lugar de residencia normal. Los sueldos, al igual que ocurre con el reclutamiento estatal, se debe conocer con anticipación el sueldo que rige en la zona que se va a trabajar. Los antecedentes de reclutamiento, la apertura del frente de trabajo, el reclutamiento internacional, cuando las necesidades de la empresa no pueden ser satisfechas, en cuestión de recursos humanos, por lo que existe en el país, entonces la empresa debe buscar fuera del país algún candidato que cubra las necesidades tanto profesionales como técnicas. Y pues sí, reclutamiento masivo es una modalidad de reclutamiento que se realiza en instituciones tanto públicas como privadas. Los permisos de trabajo: cuando requieren contratar personal extranjero, se deben cumplir una serie de obligaciones legales. El capítulo 9 de selección de personal. La importancia de una buena selección radica en tener las mejores expectativas de un trabajador en el desempeño de sus actividades dentro de la empresa. Se deben contemplar los siguientes aspectos: la experiencia laboral y la trayectoria académica. La selección es una aplicación de una serie de técnicas encaminadas a encontrar a la persona adecuada para el puesto adecuado. Las políticas. Un punto que debe tenerse siempre en cuenta es que el reclutamiento son los requisitos que la empresa determina. Lo que se pretende señalar es que el área de reclutamiento no puede trabajar de forma independiente a las políticas internas de la empresa. La requisición de personal: cuando se tiene una vacante, el encargado del área de donde se tiene la vacante debe entregar al área de recursos humanos una requisición de personal en donde se especifican los requisitos y las características que debe cumplir el candidato que va a cubrir la vacante. La elaboración del perfil: el psicólogo debe elaborar un perfil psicológico de acuerdo a las necesidades de la empresa. Tres puntos muy importantes a tratar a la hora de elaborar el perfil: es las características intelectuales, que debe de estar determinado por los factores de capacidad, análisis y síntesis, los de habilidades que se requieren para el puesto y el tipo de personalidad que la empresa pide a sus colaboradores. La presolicitud. Los datos que contiene la solicitud son los de identificación del candidato y los requisitos mínimos del puesto. La solicitud pues es un cuestionario debidamente estructurado que deberá contener los datos relevantes del candidato. La solicitud de empleo es más común en puestos de nivel operativo y ya un currículum vitae es más común en puestos de nivel ejecutivo administrativo. Los principales rubros de una solicitud de empleo se vendrían siendo los datos personales, como nombre, los datos escolares, los datos familiares y pues las referencias laborales donde se haya elaborado el posible candidato.
El currículum vitae se debe tener en cuenta tanto en el fondo como en la forma. La forma se refiere al tipo de folder en el que se entrega y el fondo es el contenido del currículum. El video del currículum vitae pues, es un video en el que el candidato se presenta y comparte un resumen de su currículum vitae. Los medios electrónicos, el chat, el contacto telefónico, la entrevista inicial, la finalidad de esta es corroborar los datos obtenidos en la solicitud, tener contacto visual con el candidato y pues ahondar en sus experiencias. Los aspectos básicos de la entrevista son el nombre, la edad, la dirección, la experiencia laboral y pues claro que pues el nivel profesional con el que cuente. Evaluación técnica, todo puesto requiere ciertos conocimientos o pautas conductuales para ser desempeñado. La evaluación psicológica, en ella se reúnen los datos de capacidad intelectual y emocional del candidato. Bueno, se realiza por medio, son tres principales ramas que son inteligencia, habilidad y personalidad. La entrevista en la selección, pues la finalidad de la entrevista dentro del proceso de selección personal es valorar los datos obtenidos en los demás pasos anteriores, mediante el currículum, la solicitud de empleo, los exámenes psicológicos. Bueno, la estructura de la entrevista pues es como la apertura, que viene siendo la recepción formal del candidato, y bueno, el rapport, que se divide en dos, el approach y la empatía. El desarrollo, que es la parte central de la entrevista donde se obtiene la mayor información. La cima, se obtiene la información básicamente cualitativa. Y el cierre de la entrevista. La entrevista está a punto de finalizar. Se puede preguntar al candidato que si no tiene algo más que agregar.